vamos a determinar si la serie infinita dada converge o diverge. Entonces, mirando nuestra serie infinita, observe cómo una sub contiene esta fracción elevada a la potencia de 2n y, debido a que se eleva a la potencia de 2n, debemos reconocer que la prueba más apropiada sería la prueba de raíz. Entonces, revisemos la prueba raíz antes de aplicarla. Para la prueba raíz, si se nos da la suma de un sub n, con el límite a medida que n se aproxima al infinito de la enésima raíz del valor absoluto de un sub n es igual a L, entonces el valor de L puede decirnos si la serie converge, diverge o si la prueba falla. Si L, el valor del límite, es menor que 1, entonces la suma de un sub n converge. Si L es mayor que 1, entonces la suma de una sub n diverge. Y, si L es igual a 1, la prueba falla y tenemos que aplicar una prueba diferente. Y nuevamente, esta es normalmente la prueba a usar si la serie se eleva a la enésima potencia, o en este caso, se eleva a las 2n potencia. Tenga en cuenta que dado que n comienza en 1, un sub n siempre es positivo, por lo que podemos eliminar el valor absoluto. Entonces, queremos encontrar el límite a medida que n se acerca al infinito de la enésima raíz de una sub n. Entonces tendremos la enésima raíz de un sub n, que es 4n dividido por la cantidad 2n menos 1. A las 2 enésimas potencias. Y ahora vamos a escribir esto usando un exponente racional. Recuerde que, si tenemos la enésima raíz de un sub n, entonces esto es igual a 1 elevado a la potencia de m dividido por n, donde el exponente es el numerador y el índice es el denominador. Entonces, esto es igual al límite cuando n se acerca al infinito de 4n dividido por 2n menos 1, elevado a los 2n dividido por n potencia. Observe cómo esto simplemente se simplifica a 2, así que ahora tenemos el límite como n se aproxima al infinito de 4n dividido por la cantidad 2n menos 1 cuadrado. Sigamos y cuadremos el numerador y el denominador. Entonces, tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito, 4n al cuadrado serían 16n al cuadrado. Y para el denominador, tendríamos dos factores de 2n menos 1. Vamos y multipliquemos esto. Tendríamos 2n veces 2n, eso será 4n al cuadrado. Y luego 2n veces 1 negativo, y luego 1 negativo 2 veces 2n, eso es menos 4n. Y luego negativo una vez negativo 1 es más 1. Observe que, en esta forma, el grado del numerador y el denominador es el mismo, lo que significa que este límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales que serían 16 divididos por 4, que es igual a 4. Y dado que 4 es mayor que 1, nuevamente según la prueba de raíz, sabemos que la serie dada diverge. Entonces, sigamos adelante y resumamos esto. Por la prueba de la raíz, como el límite a medida que n se acerca al infinito de la raíz enésima del valor absoluto de un sub n es igual a 4, que es mayor que 1. La serie dada diverge. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.